Bienvenidos a Mundo Onírico. Aquí exploramos juntos el fascinante mundo de los sueños y sus mensajes ocultos. Prepárate para descubrir significados profundos, simbologías espirituales y consejos para interpretar lo que tu subconsciente quiere decirte. Si alguna vez te has preguntado por qué sueñas lo que sueñas, este es tu espacio para encontrar respuestas y conectar con tu interior. Soñar con volver a trabajar en un empleo anterior. Soñar con volver a trabajar en un empleo anterior simboliza una conexión profunda con el pasado y con las lecciones que allí quedaron pendientes. Este sueño puede reflejar la necesidad de cerrar ciclos emocionales, reconciliarte con decisiones laborales o personales que aún te generan duda, o simplemente la nostalgia de un tiempo donde te sentías más seguro o valorado. Es un recordatorio del subconsciente que te invita a reflexionar sobre lo que aprendiste en esa etapa y cómo esas experiencias moldearon quién eres hoy. En un plano más espiritual, este tipo de sueño suele representar una búsqueda de equilibrio interior. Tal vez estás atravesando un momento donde añoras la estabilidad, la rutina o el sentido de propósito que aquel trabajo te daba. El alma intenta mostrarte que lo importante no es regresar a ese lugar, sino recuperar la confianza, la disciplina o la pasión que tenías entonces. El pasado se presenta no como un ancla, sino como un espejo para recordarte tu verdadera esencia. Si en el sueño te sientes cómodo y feliz al volver, puede ser señal de que estás listo para integrar tu pasado con tu presente, usando la experiencia como base para avanzar. Pero si te genera ansiedad o frustración, el mensaje puede ser liberar viejas cargas o culpas asociadas a esa etapa. En cualquier caso, el sueño te impulsa a mirar atrás con gratitud, aprender de lo vivido y seguir construyendo tu propio camino con sabiduría y fe. Soñar con trabajar sin cobrar o sin salario. Soñar con trabajar sin cobrar o sin salario refleja una sensación de esfuerzo no recompensado, tanto en el ámbito laboral como en el emocional o espiritual. Este sueño suele manifestarse cuando sientes que das mucho de ti, pero no recibes el reconocimiento, la gratitud o el valor que mereces. Es una expresión del alma que grita por justicia, equilibrio y merecimiento. También puede representar situaciones en tu vida donde estás entregando energía sin retorno, ya sea en una relación, en un proyecto o en tus propias expectativas. Desde una mirada espiritual, este sueño invita a revisar la forma en que valoras tu tiempo, tus dones y tu propósito. Trabajar sin recibir nada a cambio en el sueño puede ser un reflejo de un alma generosa, pero también una advertencia sobre el desgaste energético. El universo te recuerda que dar está bien, pero que también debes abrirte a recibir, porque el equilibrio entre ambas fuerzas es lo que permite el crecimiento y la plenitud. Si en el sueño te sientes tranquilo pese a no cobrar, puede simbolizar que estás actuando desde el amor y la vocación. Sin embargo, si sientes enojo o tristeza, el mensaje es claro, es hora de reclamar tu valor, no ante los demás, sino ante ti mismo. Tu subconsciente te impulsa a reconocer que mereces prosperar, ser compensado y apreciado por todo lo que entregas. Soñar con trabajar mucho o estar agotado en el trabajo. Soñar con trabajar mucho o sentirte agotado en el trabajo revela una sobrecarga emocional o mental que estás arrastrando en tu vida real. Es el reflejo de un alma que se siente exigida, presionada o atrapada en responsabilidades que parecen no tener fin. Este sueño aparece cuando das más de lo que recibes, cuando el cansancio se acumula no solo en el cuerpo, sino también en el espíritu. Tu subconsciente te muestra, a través del exceso de trabajo onírico, la necesidad urgente de detenerte, respirar y cuidar de ti. En el plano espiritual, este sueño simboliza una desconexión con el equilibrio interior. El exceso de esfuerzo sin descanso indica que podrías estar intentando cumplir con expectativas ajenas o buscando aprobación a través del sacrificio. El universo te invita a recordar que tu valor no depende de cuánto haces, sino de quién eres. Trabajar incansablemente en el sueño puede representar un llamado a reconectar con tu propósito, no desde la exigencia, sino desde la armonía y la serenidad del alma. Si durante el sueño te ves agotado pero satisfecho, puede ser señal de disciplina y compromiso con tus metas. Sin embargo, si el cansancio te supera, es un mensaje claro de que estás ignorando tus propias necesidades. Este sueño llega como una advertencia benevolente, tu cuerpo, mente y espíritu necesitan descanso. Escucha esa voz interior que te pide pausa, porque en el silencio y la calma también florece la verdadera productividad. Soñar con trabajar en un lugar desconocido. Soñar con trabajar en un lugar desconocido simboliza el inicio de una nueva etapa en tu vida, una transición hacia lo incierto o lo desconocido. Este sueño refleja la sensación de estar enfrentando cambios, desafíos o responsabilidades que aún no comprendes del todo. Es la manifestación de tu subconsciente explorando nuevas posibilidades, adaptándose a entornos que pueden representar tanto miedo como curiosidad.
Trabajar en un sitio que no reconoces es una metáfora de tu búsqueda de crecimiento y de la necesidad de salir de tu zona de confort. Desde una perspectiva espiritual, este sueño puede interpretarse como una señal de evolución interior. El lugar desconocido representa el terreno de lo nuevo, lo que el alma aún no ha experimentado, pero que necesita transitar para aprender. Tal vez estás siendo guiado hacia un cambio de rumbo, una renovación de tus metas o un despertar en tu propósito de vida. El trabajo, en este contexto, simboliza el esfuerzo consciente que realizas para construir una versión más plena y auténtica de ti mismo. Si en el sueño te sientes cómodo en ese entorno extraño, indica que estás preparado para aceptar el cambio con confianza. Pero si sientes temor o confusión, el mensaje es que aún necesitas fortalecer tu fe y tu seguridad interior. El universo te recuerda que todo nuevo camino requiere adaptación, pero también trae oportunidades de crecimiento y descubrimiento personal. Atrévete a caminar por lo desconocido, pues ahí es donde el alma encuentra su verdadera expansión. Soñar con trabajar en una oficina. Soñar con trabajar en una oficina representa la organización, la responsabilidad y el orden en tu vida diaria. Este tipo de sueño suele aparecer cuando estás evaluando tu desempeño personal o profesional, o cuando sientes la necesidad de poner en equilibrio tus pensamientos y prioridades. La oficina simboliza la mente, un espacio donde se toman decisiones, se analizan situaciones y se busca estabilidad. Si te ves trabajando concentrado, puede reflejar tu deseo de avanzar, de ser reconocido o de alcanzar metas que requieren constancia y disciplina. En el plano espiritual, soñar con una oficina puede ser una invitación a revisar la estructura interna de tu vida. Tal vez te estás exigiendo demasiado o te sientes atrapado en rutinas que limitan tu creatividad. El alma te pide equilibrio entre la razón y la intuición, entre lo material y lo emocional. Trabajar en una oficina en sueños también puede señalar el deseo de encontrar propósito en lo que haces, no solo cumplir con obligaciones, sino darle sentido a cada acción que realizas. Si en el sueño el ambiente de la oficina es armonioso y tranquilo, simboliza que estás en un proceso de madurez y estabilidad interior. Pero si se presenta caótica, oscura o tensa, indica que tus pensamientos necesitan orden y claridad. Este sueño te impulsa a organizar no solo tus tareas externas, sino también tus emociones internas, recordándote que la verdadera eficiencia surge cuando el corazón y la mente trabajan en conjunto. Soñar con trabajar con tu jefe o superior. Soñar con trabajar con tu jefe o superior revela una conexión directa con la autoridad, el control y el reconocimiento personal. Este sueño suele reflejar cómo percibes el poder o la responsabilidad en tu vida, y puede simbolizar tanto admiración como temor ante quienes ejercen influencia sobre ti. Si en el sueño trabajas en armonía con tu jefe, indica que estás aprendiendo a cooperar, a escuchar y a crecer bajo guía o estructura. Pero si existe tensión o conflicto, podría ser una manifestación de inseguridades, presión o sensación de falta de valoración en tu entorno actual. En un nivel espiritual, este sueño representa el diálogo interno con tu propia autoridad interior. Tu jefe onírico no solo simboliza a una figura externa, sino también a la parte de ti que dirige, exige o guía tus acciones. Tal vez estás siendo llamado a equilibrar tu disciplina con la compasión, o a reconciliarte con la voz interna que te impulsa al logro pero que a veces te sobrecarga. El sueño busca recordarte que liderar tu vida con sabiduría implica tanto firmeza como empatía contigo mismo. Si en el sueño te sientes observado o evaluado, es señal de que estás buscando aprobación o temes ser juzgado por tus decisiones. En cambio, si trabajas con confianza junto a tu jefe, muestra que estás asumiendo tu poder con madurez. Este sueño es un espejo del crecimiento personal, te invita a convertir la autoridad externa en una guía interior, y a recordar que el verdadero liderazgo comienza dentro del alma. Soñar con trabajar con un compañero del pasado. Soñar con trabajar con un compañero del pasado representa el regreso de una energía o etapa que dejó huellas en tu vida. Este sueño no necesariamente habla de esa persona, sino de lo que simboliza, una parte de ti que quizá añora la camaradería, la confianza o el esfuerzo compartido. Puede reflejar nostalgia por tiempos donde te sentías más conectado o motivado, o bien, la necesidad de resolver asuntos emocionales que quedaron pendientes en ese entorno laboral. El subconsciente revive esos escenarios para que comprendas que enseñanza quedó inconclusa. Desde una mirada espiritual, trabajar con alguien del pasado es una señal de que estás revisando viejas lecciones del alma. Tal vez esa figura simboliza cualidades que perdiste o que necesitas recuperar, la cooperación, la paciencia o el espíritu de equipo. El sueño te invita a mirar atrás con gratitud, no para volver, sino para integrar lo aprendido. A veces, reencontrarte en sueños con ese compañero significa que tu interior busca sanar relaciones pasadas o perdonar aspectos de ti que en aquel tiempo no comprendías.
Si en el sueño la interacción es positiva y fluida, indica reconciliación, madurez y crecimiento personal. Pero si surge tensión o conflicto, el mensaje es que aún existe una carga emocional que debes liberar. Este sueño te recuerda que cada persona que marcó tu camino fue un maestro, y que cada experiencia, incluso las difíciles, contribuyó a tu evolución. Acepta el pasado como un peldaño que te impulsa hacia una versión más consciente y luminosa de ti mismo. Soñar con trabajar en algo que no te gusta. Soñar con trabajar en algo que no te gusta refleja insatisfacción, frustración o la sensación de estar atrapado en una situación que no resuena con tu verdadera esencia. Este sueño suele aparecer cuando sientes que tus esfuerzos no se alinean con tus talentos, deseos o propósito de vida. Es una señal de tu subconsciente que te invita a cuestionar si estás dedicando tiempo y energía a aquello que realmente te llena, o si simplemente estás cumpliendo expectativas externas sin escuchar tu voz interior. En un plano espiritual, este tipo de sueño habla de la desconexión entre tu alma y tus acciones. Trabajar en algo que no te motiva puede simbolizar que estás ignorando tu propósito, tu pasión o incluso tus dones naturales. El sueño es un llamado a reconectar con tu autenticidad y a buscar caminos que te permitan expresarte libremente, donde cada esfuerzo se transforme en aprendizaje y realización personal. Es un recordatorio de que tu felicidad y crecimiento interior dependen de alinear lo que haces con lo que sientes. Si en el sueño sientes frustración, estrés o incomodidad, es un mensaje claro de que necesitas hacer cambios en tu vida real, aunque sean pequeños pasos hacia lo que realmente deseas. Si, por el contrario, logras sobrellevar la situación, indica resiliencia y capacidad de adaptación, pero aún así, tu subconsciente te anima a explorar nuevas oportunidades. Este sueño te impulsa a valorar tu tiempo y energía, recordándote que mereces un trabajo que te inspire y te permita crecer plenamente. Soñar con trabajar feliz y satisfecho. Soñar con trabajar feliz y satisfecho refleja armonía y plenitud en tu vida, tanto en el plano personal como profesional. Este sueño es un símbolo de reconocimiento y gratitud hacia tus esfuerzos, indicando que te sientes valorado y alineado con lo que haces. Tu subconsciente celebra la sensación de logro y bienestar, mostrando que tu dedicación está dando frutos y que tu camino actual te permite crecer y expresarte con libertad. En un nivel espiritual, este sueño representa la conexión entre tu propósito de vida y tus acciones diarias. La felicidad y satisfacción que experimentas en el sueño simbolizan que estás en sintonía con tu misión interior, que tus decisiones y esfuerzos fluyen con tu energía vital. Es un recordatorio de que cuando trabajas desde la pasión y el compromiso auténtico, no solo produces resultados tangibles, sino que también nutres tu alma y fortaleces tu confianza y autoestima. Si en el sueño sientes alegría y motivación, indica que tu camino está en equilibrio y que tus talentos están siendo utilizados de manera correcta. Este sueño también puede ser una invitación a mantener esa actitud positiva y a seguir cultivando tu entorno laboral y personal con gratitud y entusiasmo. Disfrutar de lo que haces es una señal de que estás alineado con tu esencia y que cada paso que das contribuye a tu crecimiento integral. Soñar con trabajar en algo diferente a tu profesión. Soñar con trabajar en algo diferente a tu profesión refleja la exploración de nuevas facetas de tu vida y de tu identidad. Este sueño suele aparecer cuando estás considerando cambios, nuevas oportunidades o experiencias que desafían lo que conoces de ti mismo. Puede simbolizar curiosidad, deseo de crecimiento o la necesidad de salir de la rutina, explorando talentos y habilidades que aún no has desarrollado. El subconsciente te invita a abrir tu mente y tu corazón a posibilidades que expanden tu visión y tu camino. En un plano espiritual, trabajar en algo distinto a tu profesión representa la flexibilidad del alma y la capacidad de adaptarse a lo inesperado. Este sueño es un recordatorio de que no estás limitado por tu pasado o por tus estudios. Cada experiencia puede enseñarte y fortalecer aspectos internos como la creatividad, la paciencia o la resiliencia. A través de estas vivencias, tu espíritu se enriquece y aprende a equilibrar lo material con lo emocional y lo intuitivo, integrando nuevos conocimientos y habilidades que te serán útiles en tu desarrollo personal. Si en el sueño te sientes cómodo y motivado, indica que estás abierto a crecer y evolucionar, aceptando los cambios como oportunidades. Si, por el contrario, sientes frustración o inseguridad, el mensaje es que debes enfrentar tus miedos internos y confiar en tu capacidad para adaptarte. Este sueño te recuerda que cada camino diferente puede ser una puerta hacia el descubrimiento personal y que la verdadera satisfacción surge cuando aceptas explorar tu potencial, sin limitaciones. Soñar con trabajar bajo presión o con estrés. Soñar con trabajar bajo presión o con estrés refleja la tensión emocional y mental que estás experimentando en tu vida cotidiana.
Este sueño aparece cuando te sientes abrumado por responsabilidades, plazos o expectativas que parecen superar tu capacidad. Tu subconsciente utiliza el escenario laboral como un espejo de tus preocupaciones internas, mostrándote cómo el exceso de exigencias puede afectar tu bienestar y tu tranquilidad. Es un llamado a reconocer y atender la carga que estás soportando antes de que se vuelva más difícil de manejar. En un nivel espiritual, este sueño simboliza la necesidad de encontrar equilibrio y armonía dentro de ti. Trabajar bajo estrés en sueños puede representar conflictos internos, presión por cumplir con ideales propios o ajenos, y la desconexión con tu paz interior. El alma te recuerda que aunque es importante esforzarte y cumplir con tus obligaciones, tu valor no se mide por el nivel de tensión que soportas, sino por tu capacidad de mantener la calma, la claridad y la intención en cada acción. Si en el sueño logras manejar la presión, esto indica resiliencia y fortaleza frente a los desafíos de la vida real. Sin embargo, si te sientes abrumado o agotado, es una señal de que necesitas pausa, descanso y reorganización de prioridades. Este sueño te insta a cuidar tu bienestar emocional y físico, recordándote que solo cuando estás equilibrado y sereno puedes enfrentar los retos con eficacia y crecer en todos los aspectos de tu vida. Soñar con trabajar de noche o sin descanso. Soñar con trabajar de noche o sin descanso refleja agotamiento, sobrecarga y la sensación de que tus esfuerzos nunca terminan. Este sueño suele aparecer cuando te encuentras atrapado en una rutina intensa o en responsabilidades que parecen consumir toda tu energía. La noche, en este contexto, simboliza el cansancio, la introspección y la necesidad de encontrar un momento de pausa. Tu subconsciente te muestra que es importante reconocer los límites de tu cuerpo y mente antes de que el desgaste afecte tu bienestar general. Desde un punto de vista espiritual, trabajar de noche en sueños representa la desconexión entre tu ritmo interno y las exigencias externas. El sueño es un recordatorio de que el alma necesita descanso y renovación para mantener la claridad y el equilibrio. Continuar sin pausa puede impedir que tu energía fluya de manera armoniosa, afectando no solo tu desempeño, sino también tu paz interior y tu crecimiento personal. Es un llamado a priorizar el cuidado de ti mismo y a encontrar tiempo para la reflexión y la recuperación. Si en el sueño sientes agotamiento o ansiedad, indica que necesitas replantear tus hábitos y establecer límites claros en tu vida diaria. Si, por el contrario, trabajas de noche con calma, refleja disciplina y capacidad de adaptación, pero aún así tu subconsciente te anima a no descuidar tu descanso. Este sueño te invita a equilibrar esfuerzo y relajación, recordándote que la verdadera productividad surge cuando cuerpo, mente y espíritu están en armonía. Soñar con trabajar y recibir reconocimiento o ascenso. Soñar con trabajar y recibir reconocimiento o un ascenso refleja satisfacción, logros y la validación de tus esfuerzos en la vida real. Este sueño suele aparecer cuando tu subconsciente reconoce tu dedicación, perseverancia y capacidad de superar desafíos. La sensación de ser valorado en el trabajo simboliza también la necesidad humana de reconocimiento y puede indicar que estás listo para recibir recompensas por tu esfuerzo, ya sea en el ámbito profesional, personal o emocional. En un plano espiritual, recibir reconocimiento o un ascenso en sueños representa el crecimiento interior y la evolución de tu alma. Este tipo de sueño es un recordatorio de que tus esfuerzos no pasan desapercibidos y que todo lo que has sembrado con constancia y disciplina florecerá en su momento. Más allá de la recompensa material, el sueño indica que estás fortaleciendo tu autoestima, tu confianza y tu capacidad de asumir nuevas responsabilidades con madurez y sabiduría. Si en el sueño te sientes orgulloso y motivado, refleja que estás alineado con tu propósito y que tu esfuerzo genuino será recompensado. Si experimentas sorpresa o incredulidad, puede ser un mensaje de que aún dudas de tu propio valor y debes aprender a reconocer tus méritos. Este sueño te invita a celebrar tus logros, a confiar en tu camino y a mantener la dedicación, recordándote que cada paso que das te acerca a la realización plena de tus metas. Soñar con trabajar en un ambiente sucio o desordenado. Soñar con trabajar en un ambiente sucio o desordenado refleja confusión, caos y estrés en tu vida cotidiana. Este tipo de sueño suele aparecer cuando te sientes abrumado por problemas, responsabilidades o emociones que no has organizado. El desorden del entorno laboral simboliza el desorden interno, pensamientos dispersos, preocupaciones acumuladas o situaciones que requieren limpieza y claridad. Tu subconsciente te alerta sobre la necesidad de ordenar tanto tu espacio físico como tu mente para recuperar equilibrio y tranquilidad. En un plano espiritual, trabajar en un lugar sucio o desordenado representa obstáculos que afectan tu bienestar y tu crecimiento interior. El sueño te invita a enfrentar lo que has estado postergando, a limpiar cargas emocionales y a liberar pensamientos negativos.
Cada esfuerzo por organizar tu entorno en el sueño simboliza también el esfuerzo por armonizar tu vida emocional y espiritual, recordándote que la claridad y el orden exterior reflejan la paz interna que necesitas cultivar. Si en el sueño logras avanzar pese al desorden, indica resiliencia, capacidad de adaptación y fortaleza para superar dificultades. Pero si te sientes atrapado o frustrado, el mensaje es que es momento de hacer cambios, priorizar y poner límites para recuperar tu energía. Este sueño te recuerda que enfrentar el caos con conciencia y paciencia te permitirá crear un camino más estable, productivo y armonioso en todos los aspectos de tu vida. Soñar con no poder trabajar o ser despedido mientras trabajas. Soñar con no poder trabajar o ser despedido mientras trabajas refleja inseguridad, miedo a la pérdida y dudas sobre tu desempeño o valor personal. Este sueño suele aparecer cuando atraviesas momentos de incertidumbre, presión o cambios en tu vida profesional o personal. Ser incapaz de trabajar o ser despedido simboliza el temor a no cumplir con las expectativas propias o ajenas y la ansiedad por el futuro y la estabilidad que deseas mantener. En un plano espiritual, este sueño habla de la necesidad de confiar en tus capacidades y en el proceso de la vida. Ser despedido o no poder trabajar no siempre significa un fracaso. En el mundo onírico puede ser una señal de que ciertas etapas han concluido y que el universo te guía hacia nuevas oportunidades y aprendizajes. El sueño te invita a soltar el miedo y a fortalecer tu confianza interna, recordándote que tu valor no depende de un puesto, un salario o la aprobación de otros, sino de tu esencia y esfuerzo constante. Si en el sueño experimentas angustia o frustración, refleja inseguridades que requieren atención y aceptación. Si, por el contrario, logras mantener la calma, indica resiliencia y capacidad de adaptación ante cambios inesperados. Este sueño te insta a reflexionar sobre tus metas, reconocer tus habilidades y abrirte a nuevas oportunidades, confiando en que cada final también es el comienzo de un camino lleno de crecimiento y transformación. Si te gustó este video y quieres seguir descubriendo el significado de tus sueños, no olvides suscribirte a nuestro canal Mundo Onírico y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Dale me gusta si este video te ayudó a comprender tus sueños y comparte tus experiencias en los comentarios, nos encanta leerlas y aprender juntos. Recuerda, cada sueño es un mensaje del alma, y aquí en Mundo Onírico te ayudamos a interpretarlo para crecer y conectar contigo mismo.